Buenos días, gente. Empezamos el sábado 13 de abril con tres palabras que son inflación, inflación, inflación. El INDEC liberó los datos de lo que fue la inflación del mes pasado, por lo cual ya llevamos un 108% de inflación anual, lo cual es una locura. Y con comentarios de Alberto Fernández que la inflación al parecer también es autopercibida y es algo psicológico de la gente, por lo que nos lleva a una situación de debacle total en la cual el propio presidente de la nación no puede entender lo que es la inflación. Pero, por otro lado, tenemos un efecto que denominé efecto Fanta, que son aquellos candidatos políticos en los cuales decían una cosa en un momento y ahora, por distintas circunstancias, ya sea un efecto expert en el cual se ve tan bajo en el padrón electoral, por lo cual recurre a su enemigo para ser parte de todo ese proyecto de que él mismo denominaba como nefastos, para, aunque sea, tener un carguito. Y empiezan a cambiar su discurso. Por ejemplo, Esper devastaba el peso, devastaba el Banco Central y no requería tener Banco Central. Y hoy en día dice que hablar de eso es tratar de licuar, que es imposible, que hay que mantener el peso, que hay que cambiar el nombre a peso libre, etcétera, etcétera. Lo mismo lo vimos con Alberto Fernández, que Alberto Fernández era un duro crítico de lo que fue la gestión de Cristina, de lo que fue el cepo, de lo que fue la inflación misma. Pero al parecer ahora en el gobierno niega la naturaleza de la inflación, por lo que vemos un doble discurso que lo que trae como consecuencia es una debacle para el pueblo, una economía que se está destruyendo y volvemos a los recuerdos, a los nefastos recuerdos de los años 80 y principios de los 90 con la hiperinflación. Vamos a empezar con Infobae. ¿Qué está pasando enfrente de todos? Una postura es la sostenida por Alberto Fernández, en la cual él quiere que haya unas internas que se presenten en las PASO. Para eso quiere dialogar con Cristina Fernández Kirchner, que es su vicepresidente, y evidentemente Cristina no le da ni 5 de bola. Y su ministro de Economía, el superministro Sergio Massa, tampoco quiere que haya las PASO. Entonces, ¿qué problema tenemos? La CGT, por otro lado, quiere que haya las PASO, porque la CGT lo que está viendo es que los cargos que se están distribuyendo por el kirchnerismo y la cámpora están privilegiando más a los puestos de la cámpora y los que están más cercanos a Máximo Kirchner que a la distribución de los propios miembros de la CGT. Entonces la CGT sale al choque y dice, bueno, ya que todo va a estar digitalizado por la cámpora, por Máximo Kirchner, vamos a ir a las PASO y que gane el mejor. Esta propuesta es la que apoya Alberto Fernández, pero por otro lado, Sergio Massa entiende de que no es necesario eso, que Sergio Massa apela así a la digitalización, de que no haya una interna, porque entiende de que las internas va a traer un peor debilitamiento a un gobierno que está con una inflación en alza, con una devaluación presente, con los sueldos que no están llegando a fin de mes y una muy poca sustentabilidad del gobierno respecto al apoyo que tiene el pueblo respecto al gobierno. Estamos viendo que a medida que pasan los meses la inflación está subiendo, el poder adquisitivo se está achicando y la bronca del pueblo hacia el gobierno empeora. Un gobierno que había prometido una heladera llena, un gobierno que había prometido asados los fines de semana, un gobierno que había prometido un montón de cosas, las cuales no solo no las cumplió, sino que las multiplicó. Cuando multiplicó me refiero que desde el 2019 hasta la fecha la inflación se multiplicó un 400%. Entonces, si la crítica al gobierno de Macri era de que se había devaluado y que había generado inflación y este gobierno iba a combatir justamente eso, y como respuesta 4 años después vemos que el gobierno lo que hace es multiplicar todavía más esa crítica que dijo que iba a luchar, que la inflación sigue aumentando de forma galopante, estamos viendo entonces que es una ineficacia del gobierno. Y 4 años después el gobierno, en vez de hablar de las excusas por las cuales estamos en esta situación, deciden prender fuego a ese árbol caído llamado Mauricio Macri, pero el gobierno subiéndolo al ring y diciendo de que pero Macri, se contradice a sí mismo, puesto que este gobierno es la continuación de un kirchnerismo que estuvo hace 12 años, con Néstor Kirchner, con 2 veces el periodo de Cristina, en el medio solamente 4 años de Macri,
y luego Alberto Fernández. O sea que estamos viendo que en los últimos 20 años solamente 4 le pertenecieron a la oposición y los 16 restantes le sirvió al kirchnerismo. Y además, el que es presidente fue un acérrimo crítico de Cristina Fernández de Kirchner por mantener el cepo, por no permitir que la gente ahorre en dólares y ahorre en pesos cuando estaba creciendo la inflación, por la postura dictatorial que tomaba en su gobierno. Entonces ese crítico es puesto en el sillón de Rivadavia para que dirija el país como si fuera un kirchnerista, pero con las críticas que le había hecho a Cristina, por lo que iba a ser, digamos, una gestión kirchnerista mejorada. Pero cuando vemos que Alberto Fernández llega al sillón de Rivadavia, no solo se contradice y se produce ese efecto Fanta nuevamente en el cual se contradice él mismo lo que había criticado a Cristina, sino que potencia mucho más la gestión y los vicios que tuvo el gobierno de Cristina, haciendo que este gobierno tenga muchísima más inflación que todos los gobiernos anteriores, que tenga una devaluación muchísimo mayor que todos los gobiernos anteriores y tenga un apoyo social menor a todos los gobiernos anteriores. Y además, un frente político que ve que Alberto Fernández está perdiendo poder, por lo que empiezan a abandonarlo y hasta contradecirlo. Y para peor, tenemos candidatos a gobernador, como pasó en San Juan y Tucumán, que violan su propia constitución provincial y la Corte Suprema los reprime, y Alberto Fernández, en vez de salir a conciliar, sale al choque. Y ahora vamos a ver qué pasó en Tucumán y San Juan y cuál fue la respuesta de Alberto Fernández después de haber utilizado la cadena nacional para criticar a la Corte Suprema, por lo que el Colegio de Abogados salió a reprender al presidente, a decirle: presidente, usted es del Poder Ejecutivo, no puede utilizar medios nacionales para criticar otro poder, que es el Poder Judicial, para mantener limpias las instituciones de una república en la cual los 3 poderes deben mantenerse independientes unos de otros. La inflación en Argentina se ubicó en el 4º puesto del ranking mundial. Acá tenemos los 4 países que al parecer no entienden que la inflación es un efecto monetario, el cual emiten moneda sin saber cuáles son sus consecuencias. O sea, a nivel mundial Argentina está en nivel 4º en cuanto a la inflación anual, pero está primero a nivel mensual. O sea que superó el mes pasado la inflación que tiene ya Venezuela, Zimbabue y Líbano. La Argentina, la 4ª inflación más alta del mundo. Datos de la inflación en los últimos años, 12 meses. Los países del G7, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Vemos el flagelo de lo que fue todas las consecuencias del COVID. O sea, ese asentamiento en el mercado internacional que produjo la pandemia. Eso hizo que la gente se mantuviera encerrada. Y en vez de gastar estuvo reteniendo divisa, por lo cual los bancos centrales empezaron a emitir. Esa emisión nota entre 12 y 24 meses después o 18 meses después, por lo cual se empieza a ver cuáles son los efectos. Y bueno, acá estamos viendo que a nivel mundial es similar, 8, 5, 7. Bueno, Estados Unidos que utiliza la moneda del dólar diferente al euro. Y acá están los top 4. Venezuela a nivel anual tiene un 471% de inflación, Zimbabue tiene 280, Líbano 263 y Argentina 108. Tenemos inflación acumulada en Latinoamérica en los últimos 4 años. Argentina 428,22%. ¿Y por qué es importante ver esto? Esto es importante porque si vemos las excusas del gobierno, nos dice lo siguiente: el gobierno nos dice no, la causa que está produciendo la inflación es multicausal, lo cual es una aberración, una barbaridad, es hasta anticientífico. El mundo ya descubrió que la inflación no es multicausal. Y por alguna razón acá en esta burbuja que se llama Argentina, se sigue sosteniendo políticamente y en las universidades que la inflación es multicausal, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad porque encima se explica a la inflación como su consecuencia. O sea, la definición que existe en Argentina de la inflación es la subida general de los precios. Pero esa es la consecuencia, no es la causa. Entonces yo no te puedo decir que el SIDA es la muerte. Porque el SIDA produce muerte, sí, pero es la consecuencia del SIDA. ¿Cuál es la causa del SIDA? Es el virus que afecta al sistema inmune y va debilitando el cuerpo, por lo cual una vez que el sistema inmune se encuentra totalmente colapsado, uno muere por un resfrío que produce la muerte. Pero si analizamos el virus del SIDA como muerte, no estamos analizando qué produce el SIDA. Y pasa exactamente con la inflación. La inflación nos dice, bueno, la inflación es la suba general de los precios.
Pero ¿por qué se produce la suba general de los precios? Bueno, se produce la suba general de los precios porque el Estado empieza a emitir papel moneda, que el papel moneda es un bien más del mercado, por lo cual si un bien del mercado se empieza a producir y no hay demanda, la demanda cae. Por lo tanto, ese bien, en este caso ese bien papel moneda, empieza a perder valor. Y entonces las consecuencias que nos dice el gobierno de lo que produjo la inflación, nos dice que fue la guerra de Ucrania. Entonces nosotros decimos, perfecto, a ver la guerra de Ucrania cómo afectó a Brasil, 25%, a Paraguay el 20%, a Uruguay el 33%, a Chile el 27%, a Bolivia el 4%. Entonces el gobierno va a decir, no, lo que pasa es que estos países no tienen una relación directa con Ucrania. Y nosotros tenemos una relación directa con Ucrania. No, con la Unión Europea. Una relación, entonces nosotros tenemos una relación directa con la Unión Europea que fue afectada por la guerra de Ucrania con Rusia. Y Brasil no tiene una relación directa con la Unión Europea. No, lo que pasa, el gobierno va a decir, es que el problema que nosotros tuvimos fue la sequía. La sequía, bárbaro. Pero la sequía no empezó a afectar este año. La sequía no fue algo que está sucediendo en los últimos 6 meses, 7 meses. ¿Por qué 400? Estamos hablando de los últimos 3 años. Pues yo entiendo que la sequía fue un efecto que está produciendo entre el año pasado y este año, no los últimos 4 años. Esto es importante para determinar cuándo el gobierno miente. Miente porque actuó mal. Y la única forma de defenderse es distorsionando datos, es mostrando cosas diferentes de lo que es la realidad. Es negando de que la inflación se está produciendo por una emisión monetaria. Porque de esa forma el gobierno se libra de culpa y al decir que la inflación es multicausal, puede echar la culpa a todos, como está haciendo Alberto Fernández. Alberto Fernández es un presidente que ni siquiera todavía, 4 años después de su gestión, tiene la capacidad de criticarse a sí mismo. Entonces, ¿qué hace Alberto Fernández? Echa la culpa a los demás. Y con la inflación es exactamente lo mismo. Con la inflación echa la culpa al mercado, a los especuladores, a la oposición, a la Corte Suprema, todo. Por otro lado, Sergio Massa y la CGT se reunirá para unificar una postura sobre la realización de las PASO. La CGT, como expliqué anteriormente, apoya un las PASO, porque está viendo de que los cargos se le están distribuyendo entre la Cámpora y Máximo Kirchner, por lo cual ellos estarían perdiendo un espacio en la distribución de poder político y de cargos. Por lo cual, lo que está queriendo imponer la CGT a presionar en una las PASO es o que la Cámpora baje un cambio en poner tantos candidatos y sea algo más diverso, o si no, directamente ellos están convencidos que por ahí en las PASO pueden obtener mejores resultados que esta digitalización a puerta cerrada que se está haciendo en la Cámpora con Máximo Kirchner. Pero Massa, para evitar que se levante otro frente más de lo que ya está teniendo el gobierno, sale al cruce de la CGT y se va a reunir para ver de qué forma solucionar este inconveniente que está pasando, que evidentemente es el requerimiento de querer puestos en el gobierno y al parecer la Cámpora o el kirchnerismo no se lo está otorgando. ¿Y por qué hace esto Sergio Massa? Porque Sergio Massa también apoya la postura que en las PASO no debe haber una interna del Frente de Todos. Lo que Massa quiere es que haya ya una fórmula y que directamente en las PASO este gobierno, el Frente de Todos, no se critica a sí mismo porque va a traer peor perjuicio para las elecciones presidenciales. Otra provincia, importante detalle, otra provincia que se va a despegar de las elecciones presidenciales va a ser Santa Cruz. Santa Cruz anunció de que va a adelantar las elecciones a su gobernación para el mes de agosto. Toda esta estrategia que está haciendo el gobierno es porque sabe que no va a tener buenos resultados ni en las PASO ni en las presidenciales. Por lo cual, la única forma que ve de obtener por ahí un mayor voto, mayor apoyo popular, es demostrar que estas provincias que ya tienen un peronismo férreo, van a demostrar y publicitar a nivel país de decir, no, miren, si bien estamos mal, si bien nos flagela el mercado y la inflación, etcétera, etcétera, el pueblo decide apoyar al gobierno peronista.
así como lo apoyó al pueblo en La Rioja con el 50%, así como lo va a apoyar, no sabemos todavía, pero bueno, en Tucumán y en San Juan, así como lo va a apoyar en Santa Cruz. De esta forma, el gobierno reivindica su postura como decir, miren, si bien ustedes nos están viendo mal, nosotros tenemos todas estas provincias que nos apoyan y por algo el pueblo nos elige. Bueno, acá nos vamos a ver entonces ahora el efecto Fanta. Esto es en su página, Mañana Silvestre, Gustavo Silvestre, periodista, y dijo la famosa frase de que al parecer para Alberto Fernández es autopercibida la inflación. Escuchémoslo. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, la inflación psicológica, que no está en el consumidor. Acá Alberto Fernández está diciendo que habló con Sergio Massa para poder frenar esto, de alguna manera. El efecto Fanta hace de que haya hasta perdido la memoria de por qué se produce la inflación, por lo que habla con su ministro de Economía diciendo de que por favor se pare esto. Y ahí viene la parte psicológica. La especulación de que el dólar blue sube, entonces el pequeño comerciante. Piensen ustedes que en materia, el por las dudas aumentamos. Por las dudas aumentamos. Eso que yo... El por las dudas aumentamos, ¿ven? Así es muy fácil que haya inflación culpando a los demás. La nefasta, la malévola especulación que el mercado hace en contra del pueblo. Ahora yo digo, ¿no será que todos somos especuladores? A ver, yo quisiera saber si Alberto Fernández, que tiene un sueldo normal, no se va a negar a que por las dudas aumente el precio del producto que está vendiendo, porque por las dudas no sabe cuánto va a valer el mes siguiente ese papel moneda que le están entregando. Entonces, si por las dudas aumentan los precios, por seguridad y resguardo de la liquidación que ese papel moneda está desvalorándose constantemente, por las dudas no se va a bajar el precio hasta que se tenga una mejor confianza de ese papel moneda. Que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. ¿Y qué implica? O sea, bien, acá ya Alberto Fernández ya no le parece que es nefasto las corporaciones gigantes nefastas del mercado que están y controlan los precios, sino que también está el pequeño comerciante. O sea que las pymes también son causa de la inflación. O sea que acá para Alberto Fernández somos todos malos. O sea, del que tiene una pequeña y mediana empresa hasta la mega corporación en la cual todos, al parecer, suben de precio por las dudas y ninguno por las dudas baja el precio. Yo pregunto, ¿uno por las dudas subiría su sueldo o por las dudas bajaría su sueldo? Una situación de inflación y pérdida del poder adquisitivo. Por ahí son preguntas que le pueda servir a Alberto Fernández para entender un poco de lo que está pasando en el país. ¿Tiene el dato de hoy? ¿Lo tiene, presidente? O... Pero vamos a esperar que el INDEC lo diga, ¿no? Pero es... Sí, no es lo que creo. Vamos a esperar que el INDEC lo diga. De acá nos vamos a Breakpoint, que este pibe es un capo, y nos hace el programa de ayer, que hace la entrevista, y luego busca el archivo en el cual nos dice lo siguiente, Alberto Fernández, previo al efecto Fanta, ¿no? Malvados. Vamos a verlo. Inflación. Y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. Bueno, no tan chico de la cámpora, no tan chicos, manejan mucho resorte del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. ¿Y quién es? El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó del Pon, porque el problema es... ¿Pero no había dicho que había que arreglar con los supermercados hace 2 minutos? Terrible, terrible. Terrible. Muy bien el pibe. Nos vamos a otro video del efecto Fanta. Porque sí creo que estamos viendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. Archivo 2012. Para atrás. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. ¿Cómo se llama, presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado
a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación. ¿Cómo se llama eso? Si es decir, que pierde sus ahorros. Claro, ¿cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? ¿Cómo se llama, Alberto? ¿Cómo se llama ese mecanismo que vos mismo estás impulsando? Al parecer Cristina te dijo cómo hacerlo, porque si estabas tan negado o tan crítico de eso, pero no se queda acá. Vamos todavía más a ver cómo es el efecto Fanta, el nefasto efecto Fanta. 2008-2015, Alberto opositor. La mejor versión de Alberto, calculo. Tiene que saber que no me voy a callar. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso. O sea que el déficit fiscal es malo. Bien. Este es el presidente que quiero que llegue al sillón de Rivadavia. Este es el presidente que va a combatir la inflación. Más de reservas, sino que se está gastando las reservas del central. Las reservas del central. Espere, que acá hay otro efecto Fanta hermoso. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Lo que hizo con... Toda su intromisión en la justicia es deplorable. ¿Ah? Como criticarla también y usar la cadena nacional para criticarla también puede ser deplorable. ¿Y por qué le copias tanto a la segunda gestión de Cristina si es tan deplorable, Alberto? Uno tiene que hacer lo contrario a lo que uno critica. Y ahora nos vamos a la domada. Sergio Chousa. Sergio Chousa es un economista, al parecer, que encarna todos los males de la economía que se enseña en la Universidad Argentina. Y además es un férreo kirchnerista que por alguna razón desea que Cristina vuelva al poder cuando Cristina es vicepresidente. O sea, yo no sé qué tan sesgo cognitivo tiene Sergio Chousa por pedir que alguien vuelva al poder cuando ese alguien ya está en el poder. Pero por alguna razón sus Twitter van a querer demostrarnos que por alguna razón Cristina tiene que volver al poder, porque al parecer que Cristina sea vicepresidente no es lo suficientemente fuerte como para que se pueda aplicar lo que ella quiere en el gobierno. Estaba viendo acá justo el detalle este, que no estoy siguiendo ni a Sergio Chousa ni a Cristina Kirchner, pero sí estoy siguiendo a Mauricio Macri. Puede representar también cierto sesgo cognitivo de mi parte, ¿eh? Ninguno está ajeno a ello. Bien, Sergio Chousa. Y quien dice que la cuenten como quiera, Cristina presidenta. Y la domada se le va a poner Menem Saúl, que le dice contala como quieras, Menem lo hizo. Inflación de Menem versus inflación de Estados Unidos. Bien, y con esto nos vamos a este video que es desgarrador. La Argentina debe ser unos pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Bueno, en esta frase tenemos una clase de economía básica. En el mercado hay diversos bienes. El papel moneda es un bien más, que tiene determinadas funciones como cualquier otro bien. El cual el papel moneda tiene que tener un sistema de valor, de ahorro y de cambio, que se utiliza para intercambiar. ¿Qué está pasando acá con el austral? El austral está quemando este hombre 10 australes, que le sale más barato quemar un billete que representa 10 australes a prender un fósforo. Esto significa que en el mercado la emisión de billetes es tan alta que se desvalorizó tanto que el pueblo la rechaza, que hace de que ese producto, ese bien, ese papel moneda denominado austral cueste menos que prender un fósforo. La demanda es tan alta y la oferta es tan poca que lo que hace es que la oferta sea cada vez menos y tienda ese billete, como dijo Milei, al infinito. O sea, un producto que no se requiere y está invasivamente queriéndote que vos lo utilices, como el curso forzoso, en caso de la moneda nacional, hace que ese desprendimiento sea de hecho. La gente está obligada a utilizar ese papel moneda
pero no lo quiere, por lo cual se desvaloriza. Entonces, si me vas a dar una cantidad de papel moneda que yo no quiero, yo te vendo este mate cada vez más caro que ese papel moneda. Entonces, hoy te lo voy a vender o cambiar por un austral, como empezó el sistema de la moneda austral. Cuando Alfonsín cambia la moneda, un austral equivalía un poquito más que $1. Entonces yo te vendo este mate por un austral. Pero luego en el 89, yo ya no quiero venderte este mate por un austral. Te lo vendo por 500.000 australes, por 100.000 australes, por 1.000.000 de australes. Porque ya valoro más este mate que la cantidad de billetes que ya emitiste, y evidentemente lo repudio. Pero lo tengo que utilizar porque el Estado me obliga a que lo utilice como curso forzoso. Esto es producto de una economía que se ha desquiciado a partir de una enfermedad que se llama hiperinflación, que provoca que en un año, por ejemplo, haya habido una inflación de los precios de un 8.000%, o que en pocos meses la leche cuadruplique su precio, o ocurra lo mismo con la carne. El dinero que usted gana, ¿hasta qué día del mes le alcanza? 8 días. 8 días sin, escúcheme, sin comprar zapatos, sin comprar nada, porque nunca usé zapatillas, las estoy usando. No compro nada. Y era una cliente fantástica cuando podía comprar. Y por ejemplo, usted dice que come menos. ¿Qué hace? ¿Prepara comidas de modo distinto? Cuando la Argentina hablaba bien, ¿no? Cliente. Participativo activo de la palabra ser es ente. Por lo cual no tiene sexo, no es ni masculino ni femenino. Por eso, justamente, cuando se habla de presidente, es el ser que preside. Entonces, cuando estamos hablando de un ser, que como dijimos no tiene sexo, se puede ser hombre o mujer, masculino o femenino, se denomina ente. Por lo tanto, el que preside, presidente. Por eso no encontramos el presidento y la presidenta. Porque el ser participativo continuo, el ser es ente. Es el ser que preside. Presidente. Cliente. ¿Compra menos comida? Mire, ¿quiere que le diga la verdad? Sí. El otro día hice un poco de salsa con un poco de fideo. Y comí el lunes, el martes y el miércoles. Bueno, y ya para terminar el video, para terminar Mañanas Espontáneas, tenemos el video de Mansur, el cual se bajó de las elecciones. Hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Felizmente nuestro espacio político tiene hombres y mujeres de primerísimo nivel. Hombres y mujeres de primerísimo nivel y al parecer no tu confianza. Porque si fueran de primer nivel, vos ya te tendrías que haber bajado de ese barco dejando que estas personas de primerísimo nivel ocupen cargos que vos ya estás ocupando hace 16 años. Nunca estuvimos especulando, ni mucho menos con ninguna situación de algún cargo público. Pero al parecer estuviste especulando con violar la constitución de tu propia provincia que venís gestionando hace 16 años, con 2 periodos de vicegobernador y 2 periodos de gobernador. Esto nos trae a que Alberto Fernández nos dice lo siguiente. El gobernador Juan Mansur privilegió el derecho del pueblo a votar antes que sus legítimas aspiraciones políticas. ¿Qué legítimas aspiraciones legítimas si está violando la Constitución Nacional, Alberto Fernández? Decía algo bien, por lo menos. Esto es importante. Hagamos un análisis de esta frase. Es un gesto que de grandeza que hablamos. Es hora de que la Corte Suprema deje de interferir en la democracia. Entendamos siempre que nosotros estamos bajo un gobierno representativo republicano y federal. No es democracia. Y de última, si es democracia, debería decir democracia indirecta. Porque democracia, en pocas palabras, significaría democracia directa. Esta frase que dice que ahora que la Corte Suprema deje de interferir en la democracia. Supongamos que estuviéramos viviendo en la democracia, como acá dice nuestro presidente. ¿Quién da la democracia al pueblo? ¿La da el pueblo? ¿La dan los políticos o lo da la Constitución Nacional? Y si la Constitución Nacional se viola, ¿quién es de los 3 poderes el que debe aplicar una sanción o una intervención en el caso que se viole? El Poder Judicial, que hace que se cumpla la ley. Entonces, que la Corte Suprema haya intervenido esas 2 provincias porque justamente no se está
cumpliendo la Constitución para garantizar la democracia, es lo que reivindicaría el accionar de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema lo que estaría buscando con esta intervención de las provincias es el cumplimiento de la democracia, es el cumplimiento de la Constitución que garantiza la democracia. En Infobae hubo una presentación de Marián Quiroga que presentó cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una desorbitante actuación de la cual no está capacitada para hacerlo. Entonces, lo que se basa en la investigación de acá de Marián Quiroga nos dice lo siguiente: en la Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sucedió un fenómeno extraño. Empezó a recibir subvenciones extraordinarias fuera de los países miembros. Se abrió una puerta para que lo pueda financiar otros países, otros miembros, otras ONG. Y se da la casualidad que hay países que no son miembros, pero la financian. Y esa financiación lo que trajo años después es que la Comisión Interamericana y la Corte, sobre todo la Comisión, empiece a sacar papers, estudios, diciendo qué bueno sería de que se promueva los derechos de género, qué bueno sería que los países aprueben derechos de LGBTIQ. Qué bueno sería, y empezó a marcar agenda. Y dentro de esos supuestos informes, en la parte de abajo siempre agradecía, por ejemplo, hablemos de los derechos de género para que los países de los Estados miembros de América reconozcan estos derechos. Entonces agradecemos a la fundación de Soros, agradecemos a la fundación de tal. La Comisión no puede marcar una agenda de lo que los países tienen que hacer, como sí lo hace la ONU. ¿Por qué? Porque en el propio tratado de la Organización de los Estados Americanos no está capacitada para eso, no está capacitada para marcar agenda. Como dije anteriormente, lo que está capacitada la Comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de hacer cumplir los derechos que una vez que el Estado haya aprobado en su país, los cumple. En fondos regular, fondos específicos, y acá es lo que determina que mágicamente, cuando la Comisión Interamericana y la Corte Suprema de Justicia empezó a recibir estos aportes extraordinarios que ni siquiera son de países, tampoco de miembros de la OEA, como España, Noruega, Suecia, empezaron a surgir todas estas agendas de la Comisión Interamericana respecto a lo que había que hacer con los países. Y acá tenemos aportes extraordinarios. ¿Ven cómo va subiendo? Hasta el 2021 está hecho el informe. Lo que pasó con China y Surinam, en pocas palabras, es lo siguiente. Surinam se encontraba en una situación compleja. Es un país que está teniendo muchísimas deficiencias. Está teniendo inflación, déficit. Acudió a China para que le haga un préstamo. China le prestó dinero para que construya carreteras, aeropuertos, con el gran problema de que esa inversión que China hizo sobre Surinam para crear estas edificaciones, la hizo con empresas chinas, obreros chinos y gestores chinos. Por lo cual la inversión que hizo China a ese país no lo pudo promover el gobierno como algo que generaba trabajo, porque evidentemente no estaba trabajando con los obreros de ese país, sino que son chinos. A su vez, Surinam, como se encuentra asfixiado por el déficit fiscal que está teniendo, recurre al Fondo Monetario Internacional para que le preste dinero. El Fondo Monetario Internacional dice: sí, te voy a prestar dinero, pero el sistema que tiene el Fondo Monetario Internacional para prestar dinero a un país es hablar con los deudores y decirle: vamos a hacer un plan en el cual este país se va a comprometer a devolver la deuda que tiene con cada uno de ustedes, y yo desembolso este dinero a este país, sería Surinam. Fondo Monetario desembolsa dinero a Surinam, y Surinam, a través de ese plan hablado con los deudores, se compromete a cumplir esos puntos. El problema es que los demás deudores hablaron con el Fondo Monetario y el único que no responde al Fondo Monetario Internacional es China. Por lo cual, mientras China se mantenga en silencio, Surinam no puede recibir el dinero del Fondo Monetario Internacional. Algo para tener en cuenta, ya que Argentina está teniendo tanta relación con China, para ver cómo es China, para ver estas consecuencias y cómo se comporta con sus deudores. Bien, estoy implementando un nuevo formato. A la mañana estoy saliendo en vivo. Después a la tarde hago un resumen que no va a ser más de 15 minutos, 10-15 minutos de todo lo hablado hoy a la mañana. Y bueno, esto fue Mañana Espontáneas y nos vemos en otra Mañana Espontánea.